El nombre de esta belleza es Monanthes polyphylla. Se deriva del griego y significa mono, uno o solo, y anthos significa flor. Polyphylla se traduce como muchas hojas. Entonces, Monanthes, una sola flor por tallo. Entonces, en el centro de esta rosetita sale la vara floral con la flor. A eso se refiere Monanthes. Y Polyphylla, muchas hojas creando rosetas. Entonces son todas estas rosetas juntas. De ahí viene el nombre, Monanthes polyphylla. Entonces cuando esta belleza florece, yo todavía no he tenido esa bendición. Entonces podríamos decir que de las rosetas que estén más maduras, por decirlo así, en el centro nos saldría la vara floral. Entonces imagínense, como si fuera un bosquecito de varas florales. Entonces, como les digo, de ahí viene su nombre. Amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de esta preciosa planta. Es originaria de las Islas Canarias, España. Se llama Monanthes polyphylla. Esta es una belleza, nos va a resistir la sequía, el riego, pues tenemos que tener mucho cuidado porque el exceso pues le causa problemas. Y les cuento, yo la tengo de hace un tiempo y estuve a punto de perderla porque venía pequeñita, tal vez como esta parte, un poco más, y las rosetas empezaron a marchitarse. Entonces es una bendición que esté todavía con vida, porque realmente no sé qué fue lo que hice. Solo Dios, con su infinita sabiduría y poder, pudo rescatarla, porque no sé. De hecho, hasta este punto he pensado tanto si fue falta de la luz o exceso, falta de riego o exceso, no sé. Pero posiblemente, tal vez, haya sido la luz, pero no sé. No tengo la idea, pero lo que sí me queda claro es pues que fue un milagro de Dios y por eso está esta belleza así. De hecho, como les digo, venía más o menos así y ya se expandió. Así va. Entonces necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Esta está bajo mucha luz filtrada y así ha ido, pero como les repito, no sé qué fue el problema. Después se repuso de esa situación y empezó a crecer. Y es que miren de dónde aparecen las rosetas. No sé si se ve ahí. De aquí miren. De la roseta aparecen otras rosetitas. De la misma roseta aparecen. Miren esta de aquí. Aquí hay un montón de rosetas, pero en el caso de esta, como les muestro, la roseta viene dentro de la roseta. Aquí viene otra, miren. Miren esta. No resiste el frío extremo ni el calor. Entonces tenemos que cuidar que no reciba esas circunstancias para que no le afecte. Su crecimiento es en primavera y en otoño. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto a estas temperaturas para que no le vayan a afectar. El suelo pues puede ser para cactus y suculentas y obviamente pues tiene que ser drenante. Aquí era donde yo les decía, miren. Viene una roseta dentro de la roseta. Y si se dan cuenta pues se maneja de una manera tapizante. Creo que se podría tener como colgante. Pero vamos a ver cómo se comporta más adelante.
quiero mostrarles aquí. Aquí salieron las rosetas alrededor de la roseta. Miren aquí. Bueno, así se ve. Les mencionaba que el sustrato puede ser para cactus y suculentas. El que yo tengo pues es tierra negra con materia orgánica y piedritas y le ha funcionado muy bien. No necesita fertilizante. Así que es de estas que se cuidan solas, por decirlo así. Pero el exceso de riego es donde tenemos que tener mucho cuidado. El crecimiento es lento, entonces si deseamos pues disfrutar de un tamaño bastante amplio, pues tenemos que tener paciencia. Porque si nos va a llevar bastante tiempo cubrir una parte. Esta se llevó bastante tiempo para esta maceta reciclada, pero si se dan cuenta todavía no lo ha cubierto, y como les repito, pues el crecimiento es lento y pues la paciencia tiene que ser. Como les mencioné, pues es una planta rastrera, entonces al ser eso pues nos va a ayudar a tapizar ciertos lugares que tengamos, pero tenemos que tener cuidado dónde la vamos a colocar, porque como les menciono, pues las temperaturas no son las correctas. Aparentemente llega a unos 12 centímetros de altura, entonces asumo que se va amontonando entre ella, pero en este caso no ha subido bastante, salvo esta parte de aquí, y lo que sí es que empieza a extenderse por los lados. Las flores son amarillas con naranja o violetas, y era como les menciono, porque entre cada roseta, más o menos por el centro, empiezan a salir las varas florales. Obviamente va a depender no sé exactamente cuántas varas florales saldrían, pero con unas dos, con una que salgan, pues imagino que es un espectáculo. Nos va a florecer en primavera. Las plagas que la pueden atacar es la cochinilla y la araña roja, pero el exceso de riego es el mayor problema. Así que tenemos que tener cuidado con esta belleza. Porque les digo, me costó conseguirla, y cuando la conseguí, pues ya no he vuelto a ver otro espécimen. Así que tenemos que tener cuidado. Si logramos conseguirla, tenemos que esforzarnos mucho para conservarla y no perderla. Miren cómo viene esta. Está la roseta y empezó a crecer todas estas rosetas a su alrededor. Es que realmente es un espectáculo. Y así se ve. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.